¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Abraham Salomo y soy un miembro más de la Iglesia Gracia y Vida. A nombre de los pastores Beto y Jimé Vázquez les enviamos un cordial saludo y esto es una cápsula más de devocional. Bien, amigos, hoy quiero compartirles algo muy particular y quiero recordar un viejo tópico el cual muchas veces pasamos por alto y creo que es algo de lo más relevante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros nos referimos a las características de Dios, siempre decimos que Dios es todopoderoso, Dios es grande, es omnisciente, omnipresente, y nos vamos tal vez quizá por todas las características más vistosas de lo que Dios es, ¿no? Pero la Biblia nos revela que no solamente para ser Dios se requiere ser todopoderoso, se requiere ser grande, se requiere ser omnisciente, omnipresente, etc., sino que la Biblia nos revela que hay otras características que incluso son más importantes para Él que su misma naturaleza o que su mismo poder. En este caso, algunas de esas características son que Dios es bueno, que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es todo amor. Y esta característica de las cuales quiero hablar es que otra de las características y de la cual quiero hablar el día de hoy es que Dios es fiel. Y esto de que Dios es fiel lo podemos encontrar en toda la Escritura. Por ejemplo, tenemos ahí el caso de Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Refiriéndose a que Dios técnicamente es fiel en todo momento, ¿no? Y la gran pregunta de todo esto, bueno, ¿y por qué Dios, siendo el creador de todo, del cielo y de la tierra, siendo el rey de reyes, le interese ser fiel para con su creación, en este caso particularmente para con sus hijos? Dice la Escritura, no más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué para Dios es importante ser fieles con sus hijos? A veces uno podría pensar que acaso Dios no tiene otra cosa mejor que hacer, no tiene otros universos que crear, otros planetas que estar monitoreando o que estar checando. ¿Por qué le interesa, no? Y sobre todo, y peor tantito, ¿por qué Dios le interesa ser fiel con una creación que está caída, que tiene muchos defectos, que tiene muchas problemáticas, que cada vez va de mal en peor? ¿Por qué Dios le preocupa eso? Ahora necesitamos entender que la palabra fidelidad tiene que ver con firmeza, ¿no? En el original, la palabra fidelidad está muy vinculada a la firmeza, está muy vinculada a la estabilidad de un ser o de una persona. En este caso, Dios como ser todopoderoso, ¿no? Entonces, Dios forzosamente, al ser todopoderoso, tiene que ser fiel a su creación, y no porque le hagamos manita de puerco a Dios y digamos: Señor, tú eres fiel y yo puedo hacer lo que quiera y tú sigues siendo fiel. No, sino que Dios, al ser todopoderoso, al poder cambiar la vida de las personas, Él necesita ser fiel a nosotros para poder seguirnos cambiando y para poder seguirnos transformando, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos leído ese verso en el Nuevo Testamento que dice que la buena y perfecta obra que Él empezó, Él la va a terminar? Eso es fidelidad. Que Él nos va a sostener en los momentos de angustia, eso es fidelidad, eso es estabilidad. Y fíjense que particularmente esta característica de la estabilidad, esta característica de la fidelidad, es algo exclusivo de nuestro Dios. Si nosotros comparamos esta característica de nuestro Dios con las características de dioses de otros sistemas religiosos, incluso me atrevo a compararlo con dioses de distintas culturas y mitologías y ese tipo de cosas, nos podemos dar cuenta que nuestro Dios es el más estable de todos. La palabra, el hecho de que Dios se mantenga en paz todo el tiempo y que tenga el control absoluto de todo, lo hace automáticamente ser fieles a su creación. Entonces, esto es una revelación muy grande, porque nosotros podemos entender que Dios no está tomando en cuenta, no está viendo muchas veces lo que nosotros hacemos bien o lo que nosotros hacemos mal, sino que Dios está viendo a nosotros, nos está viendo ya como el producto terminado, no como lo que somos actualmente, sino lo que vamos a llegar a ser. ¿Por qué? Porque para Dios el tiempo no existe, simplemente existe el momento justo para hacer las cosas. Entonces, el hecho de que Dios sea fiel, de que nunca nos abandone, de que nunca
esa parte, a pesar de que somos seres caídos, a pesar de nuestra infidelidad y a pesar muchas veces de que seguimos pecando, es una característica en la cual, no sé tú, pero el día de hoy es un buen día para decirle: Señor, gracias Dios por tu fidelidad. Gracias porque tú eres estable, porque tú eres un Dios estable, porque a pesar de que tú eres un Dios, dice la Escritura que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú no eres alguien que se desboque a destruir a su creación sin antes haberle dado una oportunidad de poder hacer las cosas bien, ¿no? Mucha gente se retracta y dice: pero ¿por qué Dios decidió destruir, por ejemplo, en el diluvio? Porque ahí donde estaba la fidelidad de Dios, ¿no? Ciertamente el proceso de degradación del hombre fue tanto que la única opción fue esa, el tener que destruir a la humanidad. Es más, a grandes rasgos conocemos qué es lo que pasó en los tiempos antediluvianos, pero realmente no podemos llegar a entender tal vez el grado de circunstancias para tomar una decisión así, ¿no? Y el hecho de que Dios en este momento sea fiel, de que gracias al sacrificio de Jesucristo nos dé un tiempo de gracia extendido para nosotros podernos acercar, pues, ¿qué más necesitamos? Ahora, siguiendo hablando un poquito de la fidelidad, de este tema tan interesante, de esta característica o particularidad que Dios tiene, hay características en las cuales tal vez el hombre no puede accesar. En este caso, ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, saberlo todo, etc. Pero sí podemos accesar a ciertas características en las cuales Dios nos reta también a hacerlo. Dice la Escritura que debemos tener amor los unos por los otros, debemos de ser seres de amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Debemos de ser seres justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Debemos de ser seres misericordiosos, conscientes de esa parte. ¿Por qué? Porque Dios es un ser de misericordia. Y también tenemos que ser justos. ¿Por qué? Y también tenemos que ser fieles. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Por ese hecho. Entonces, ese llamado a la fidelidad no solamente este llamado a la fidelidad es un llamado específicamente hacia nosotros, a que nosotros también tenemos que imitar esa característica que Dios tiene. No me malentiendan, no para que nosotros nos convirtamos en dioses, no para tampoco ser una especie de Dios chiquito o de réplica de Dios, de un Dios chiquito aquí en la tierra, sino porque tenemos la capacidad y Dios a través de la reforma que hace en nuestro corazón, de la reforma al estarnos transformando constantemente, pues nos reta a poder ser fieles. Entonces, debemos de recordar, uno, que Dios es fiel y que siempre está presente a pesar de nuestras circunstancias, que no debemos de abusar de esa fidelidad, y también recordar y hacernos la pregunta: ¿qué tan fieles somos nosotros? Porque ya lo sabemos, Dios sigue siendo fiel y Dios no se equivoca y sigue haciendo las cosas como a Él le place. Pero nosotros realmente somos fieles, realmente nosotros en momentos de circunstancias complicadas, de tribulación, de retos, somos fieles a Dios. Porque incluso pasa algo muy curioso, ¿no? Hay muchas personas que Dios, para probar su fidelidad, les tiene que quitar muchas cosas, las tiene que meter a tribulación. Pero hay otras personas que para probar su fidelidad Dios les tiene que dar todo, absolutamente todo, para ver si en lo que estaban confiando, si seguimos adorando de la misma manera, si en los momentos buenos seguimos adorando. Porque muchas veces es muy fácil a veces pedir de corazón cuando nos está pasando alguna cosa complicada, pero muchas veces cuando estamos en un momento de estabilidad, cuando estamos en un momento de prosperidad, a veces nos confundimos y solemos dejar a un lado el ser fieles a Dios y el agradecerle diario por ese tipo de bendiciones y por ese tipo de circunstancias buenas que nos ocurren. Así que ese es el mensaje del día de hoy: recordar que Dios es fiel, que Él en su naturaleza sigue siendo fiel, pero que también el reto de nosotros está en que nosotros debemos de ser fieles a Él en cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, sea de tribulación, sea en que estemos en un desierto, estemos atravesando un horno de fuego, etc. Mantenernos fiel es muchas veces la clave para atravesar muchas de esas circunstancias. Así que, amigos, los dejo con esta reflexión y espero que se encuentren de verdad muy bien. Recuerden que ya nos estamos congregando de manera física. Nos encontramos en la avenida Floresta 190, ahí en la colonia Floresta Reforma, ahí en Nezahualcóyotl.
justo antes de cruzar, unos metros más adelante de la intersección entre Floresta y Loma Bonita. Ahí nos encontramos, Iglesia Gracia y Vida, y pues los esperamos todos los domingos en punto de las 11 de la mañana. Les enviamos un abrazo y nos estaremos viendo en próximas cápsulas.